Assalamu alaikum. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un marido excepcional, un padre perfecto y un abuelo sin comparación ninguna. Era el único en todos los aspectos. Trataba a su hijo y a sus nietos con gran compasión y nunca descuidaba de su labor de dirigirlos al más allá y a realizar las buenas acciones. Siempre sonreía cuando estaba con ellos, los cuidaba, los abrazaba y los amaba, pero no permitía que descuidaran sus asuntos relacionados con la después de la vida, Yawm al-Akhirah. En asuntos mundanos él era sumamente abierto, pero en cuanto a relación con Dios era una persona seria y prudente. Les enseñó cómo vivir la vida humana. Pero nunca les permitió que descuidaran los deberes religiosos y se desviaran. Su objetivo, últimamente, era prepararlos, como he dicho antes, en el más allá. Su equilibrio era perfecto en tales asuntos como en su intelecto divino inspirado por Dios. En un hadith relatado por Muslim, Anas bin Malik honró su servidor del mensajero durante 10 años consecutivos. Dice: nunca he visto a un hombre que sea más compasivo con los miembros de su familia que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si este reconocimiento fuera hecho solamente por nosotros, podía pasar sin importancia. Sin embargo, millones de personas tan benignas y compasivas que no molestarían a nadie declararon que él se dedicaba con toda compasión. Era un hombre como nosotros, pero Dios inspiró en él un efecto tan íntimo por cada criatura que él podía establecer una unión perfecta. Por lo tanto, estaba lleno de efectos extraordinarios con los miembros de su familia y con las demás personas. Todos los hijos varones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habían muerto. Ibrahim, su último hijo, nacido de su esposa María, también murió en la infancia. El mensajero a menudo visitaba a su hijo antes de su muerte, a pesar de estar muy ocupado. Ibrahim fue cuidado por una niñera. El profeta lo abrazaba, lo besaba, lo cuidaba y él siempre antes de volver a casa. Cuando Ibrahim murió, el profeta lo tomó en su regazo, otra vez lo abrazó y con lágrimas que describían su pena. Algunos se sorprendieron y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contestó: los ojos se pueden mojar, los corazones pueden estar rotos, pero no decimos nada excepto que Dios estará contento. Señalado su lengua, dijo: nos preguntarán sobre esto. Ellos, a lo mejor, los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no eran conscientes de que Muhammad los había honrado. Este elogio especial era debido a su futuro condicional de líderes y cabeza de familia de la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre sus descendientes iban surgiendo los más grandes y respetados santos. Su elogio no era solo para sus nietos, sino también para todos sus descendientes. Por eso, Ibn al-Qadir Yalani, un célebre descendiente de la familia del profeta, dijo: los pies benditos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam están sobre mis hombros, los míos están sobre los hombros de todos los santos. Esta declaración probablemente se refería a todos los santos que quedaban por venir. El mensajero era completamente equilibrado en la educación de sus hijos. Los amaba muchísimo a ellos y a sus nietos. Les infundió en amor. Sin embargo, nunca dejó que abusaran de este amor. Ninguno de ellos deliberadamente pretendía hacerlo. Si ellos cometían el error involuntario,
la protección del mensajero impedía que se apartaran del camino recto. Lo hizo protegiéndolos con amor y con un aura de dignidad. Un ejemplo sería cuando Hassan o Hussein quiso tomar un dátil que había dado para que se distribuyese entre la gente pobre, como limosna. El mensajero inmediatamente antes que Hassan o Hussein lo tomara, se lo quitó de la mano y le dijo: «Nos está totalmente prohibido tomar algo como limosna». Y así fue como Muhammad sallallahu alaihi wasallam educaba a sus hijos. Al educarlos así, hizo que se fundara un principio de educación muy importante cuando era joven, para que fueran sensibles sobre los asuntos prohibidos. Cuando siempre regresaba a Medina, llevaba a los niños sobre su espalda. En estas ocasiones, el mensajero no solo los abrazaba a sus nietos, sino que también a todos los que vivían cerca de su casa. Ganó los corazones de todos los niños por compasión. Los amaba a todos, sin exclusión ninguna. Amaba a su nieta Umama tanto como quería a Hassan y Hussein. A menudo salía con ella sobre sus hombros y hasta dejaba que estuviera con él en la espalda mientras rezaba. Cuando se postraba la bajaba. Cuando terminaba de postrarse la volvía a poner sobre su espalda. Él mostró un grado de amor hacia Umama para enseñarles al resto de sus hijos, cómo hay que tratar a las niñas. Eso era una necesidad que tenía Muhammad sallallahu alaihi wasallam muy fundamental, ya que estas solo son las décadas antes de la norma social de sepultar vivas a las niñas pequeñas por tan solo el hecho de ser niñas. Tal efecto público paternal de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para una nieta no había sido visto nunca antes. El mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclamó que el Islam no permitía ninguna discriminación entre las niñas y los niños. Con esto quiere decir que cuando uno era Muhammad, la otra era Yadiyya. Cuando uno era Adán, la otra era Eva. Cuando uno era Ali, la otra era Fátima. Por cada gran hombre hay una gran mujer, decía. El mensajero, Fátima, la hija del mensajero, es la madre de todos los miembros de su familia. Ella es nuestra madre también. Cuando Fátima estaba en casa, el mensajero se levantaba, la tomaba de la mano y hacía que se siente a su lado. Le preguntaba por su estado de salud y por la de su familia. Mostraba mucho amor paternal por ella y la elogiaba. Sus hijos, debían llevar sus vidas eternas pensando en el mundo. Por eso, un signo de su amor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era purificar a su familia de toda la basura terrenal y no permitió que ningún polvo mundano los contaminara. Así volvió a sus rostros hacia los reinos exaltados y para prepararlos para el mundo más allá que viene siendo el Yom el-Ájira. Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aisha, como sabéis, la mayoría me conocéis y soy de la Junta de Hispanohablantes. Gracias a la hermana por lo que nos ha enseñado y voy a intentar, además de lo que ya ha dicho, hablar un poco de cómo fue el profeta como marido, inshallah. Y cómo trataba el profeta a sus mujeres. Sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo a lo largo de su vida varias esposas, pero fue un marido ejemplar con todas ellas. Las trató con equidad y dulzura, y lo sabemos por diferentes relatos.
comprendió la sensibilidad de sus almas, supo potenciar las cualidades que tenían y las cuidó hasta el final de su vida. Esto fue así porque, como el resto de facetas de su vida, en el resto de facetas, el profeta sallallahu alaihi wasallam se rigió por lo que su Señor le enseñó. Y como dijo Aisha, que Dios esté complacido con ella, su carácter era el Corán. Entonces, Dios Altísimo en el Corán, bueno, Dios dice Dios Altísimo en el Corán, y parte de sus signos es que os creó esposas. Bueno, en muchas traducciones está traducido por cónyuges, es decir, igualmente parejas, hombres o mujeres, sacadas de vosotros mismos para que encontrarais sosiego en ellas, y puso entre vosotros amor y misericordia. Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona. Esto está en la Sura 30 y es la ley 20. Dios Altísimo nos creó en parejas, hombres y mujeres, diferentes pero iguales, para que nos complementemos y alcancemos así la felicidad en esta vida, sosteniéndonos el uno al otro en la bondad, en la colaboración, como dos caras de una misma moneda. También dice Dios Altísimo en su libro sagrado, en Suratul Baqara, y ellas tienen iguales derechos sobre ellos que ellos sobre ellas, de acuerdo con lo que es justo. Y los hombres tienen un grado por encima de ellas. Esta es la ley 228. En el tafsir de esta ley dice Ibn Abbas, que como sabéis era el exégeta del Corán, que tenía al que Dios Altísimo le dio un gran conocimiento de la interpretación de su libro sagrado. Él dice: este grado señala la responsabilidad específica del hombre en establecer una convivencia bondadosa y en ser generoso con la mujer en lo referente a la riqueza y a la conducta. La preferencia consiste en tener mayor paciencia y cargar sobre sí mismo mayor responsabilidad. Eso es lo que nos dice Ibn Kathir en su libro. El profeta, la pasea con él, nos enseñó eso con su ejemplo. Durante 25 años estuvo casado con Khadija, que Dios esté complacido con ella. Ella era mucho mayor que él, pero sin embargo su vida conyugal fue muy feliz. Él se apoyaba en ella y le pedía consejo en sus asuntos. Y sabemos que ella fue la primera en creer en su misión. Si no hubiera sido así, si no hubieran tenido una buena convivencia y el profeta hubiera sido amable y respetuoso con ella, no hubiera creído tan fácilmente en él. Vivió solo con ella hasta que falleció. Este matrimonio fue un ejemplo de colaboración y armonía, como digo, un campo abonado para que creciera el bien en él, y así llegó la revelación, como todos sabemos. Después de la muerte de Khadija, que Dios esté complacido con ella, el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo varias esposas más, por diversos motivos. Entre ellas, Aisha, que Dios esté complacido con ella, como todos sabéis. Ella es la transmisora de gran parte de la sunna, del ejemplo del profeta. Y sin la transmisión de los dichos y los hechos de la vida del profeta que ella nos relata, desconoceríamos muchas cosas de su faceta más íntima y humana, entre otras cosas. Algunas anécdotas relatadas por ella y otros que también han relatado, a través de las cuales sabemos cómo era, son: en una ocasión, esos son anécdotas de la vida, de la convivencia de ellos. En una ocasión, el profeta, la pasea con él, cogió a Aisha en sus hombros para que pudiera ver a los abisinios, que bailaban con sus lanzas. Está claro que ella y el profeta tuvieron una relación muy dulce y hacían cosas divertidas juntos. Durante una expedición, esta es otra, el profeta, la pasea con él, se quedó atrás con Aisha, que Dios esté complacido con ella, y echaron una carrera. Ella, que era más joven y ligera, le ganó en esa ocasión. Algunos años más tarde repitieron la carrera y en esa ocasión ganó el profeta, la pasea con él. Él le dijo: esto es por la otra vez.
el profeta fomentaba en su relación conyugal esa complicidad tan necesaria entre esposos. Una vez le dijo a Aisha, que Dios esté complacido con ella: tu amor es en mi corazón como un nudo muy fuerte. Y unos años más tarde ella le preguntó cómo está el nudo. Y el profeta, la paz sea con él, le respondió: sigue igual. El profeta no tenía reparo en decir a sus esposas que las amaba. No sentía esa superioridad que a veces sentimos y que nos impide mostrar nuestros sentimientos. Decirle a la persona con la que compartes tu vida que la quieres acerca los corazones y une a las personas. Le preguntaron a Aisha, que Dios esté complacido con ella, en una ocasión acerca de cómo era el profeta en su casa. Y ella dijo: él era un ser humano como cualquier otro. Lavaba su ropa, ordeñaba sus ovejas y se preparaba su comida. Hay varias versiones de este hadith, bueno, que a lo mejor lo dijo a varias personas lo mismo, y está narrado de diferentes maneras, pero viene a decir lo mismo. Perdón. Vemos que hacía las tareas de la casa y tampoco se mostraba soberbio en eso. Un ejemplo para cualquier hombre, que nos enseñó que las tareas de la casa no son una obligación exclusiva de las mujeres, sino que hay que compartirlas. En una narración registrada en Al-Bukhari de Al-Aswad dijo: le pregunté a Aisha, que Dios esté complacido con ella, por lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía hacer en su casa. Ella respondió: servía a su familia y luego, cuando llegaba el tiempo de la oración, salía y dirigía la oración en la mezquita. O sea que el ser imán y el ser el cabeza en ese momento también del Estado no le impedía servir a su familia y tratarlos bien. También se narró de Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, que dijo: el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nunca criticaba la comida. Si le gustaba la comida, la comía, y de lo contrario la dejaba. También era respetuoso en este sentido. Ibn Kathir, en su tafsir, que Allah tenga misericordia de él, dijo: era una parte de su carácter el hecho de que él, el profeta, tratara a la gente con gentileza y siempre estuviera de buen humor. Solía bromear con su familia y ser muy gentil con ellos. También gastaba generosamente y bromeaba con sus esposas. Sus esposas se reunían cada noche en la casa de aquella con la cual el mensajero de Dios se quedaría esa noche. Y a veces él tomaba sopa con ellas. Y luego cada una de ellas volvía a su casa. Y él se quedaba en la casa de la esposa a la cual le tocaba quedarse. Pero siempre estaban en armonía, porque eso era algo que consiguió el profeta sallallahu alaihi wasallam. Bueno, tenemos más información acerca del comportamiento con Aisha, que Dios esté complacido con ella, probablemente porque ella era la más joven y también llegó a transmitir con mayor precisión y lucidez su vida con él. También debemos pensar que se casó con la mayoría de sus otras esposas por diferentes motivos, como son ayudar a mujeres que se habían quedado viudas y evitar conflictos bélicos, entre otras. Y a pesar de eso sabemos que las trató a todas con equidad y generosidad. Algunos de los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam acerca del buen trato a la esposa, bueno, he escrito algunos que os voy a leer y son interesantes. Dice: el más perfecto de los creyentes es el que mejor carácter tiene y es más cariñoso con su mujer. Bueno, hay varios también, que hay versiones diferentes de este. Alguien le preguntó: oh mensajero de Dios, ¿qué derechos tienen nuestras esposas sobre nosotros? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió: que las alimentes como te alimentas, que las vistas como te vistes, que no le pegues, que no la insultes y no la dejes abandonando el hogar. En otro hadith dice: el creyente no detesta a su esposa creyente,
Si le disgusta de ella algún comportamiento, seguramente le complacen otros. Y esto también está en el otro sentido. Entre la gente más deshonrada y de peor posición ante Dios en el día del juicio, está el hombre que tiene intimidad con su mujer y luego divulga sus secretos entre la gente. Este es un hadiz interesante también y que vemos que a pesar de lo detestable que es eso, hoy en día muchas veces se olvida. En otro hadiz nos dice: el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, jamás le pegó ni lastimó a una mujer ni a un sirviente. Solo combatía en la guerra por la causa de Dios. Este hadiz está narrado por Aisha, que Dios esté complacido con ella, y nos enseña que el comportamiento del profeta con las personas más cercanas era exquisito y jamás dañó a nadie en su casa, al contrario. En otro hadith dice: el hombre es responsable de sí mismo y de su familia y será preguntado por ellos, por lo cual el hombre tiene que tener presente eso. El pacto que más se ha de cumplir son las condiciones por las cuales se celebró el matrimonio. Este hadith nos enseña que las condiciones que la mujer pone en el matrimonio y se firma es un pacto sagrado y hay que cumplirlas. Y en otro hadith dice: cualquier cantidad de dinero que gastes en tu familia se considera una limosna, incluido el trozo de comida que pones en la boca de tu mujer. Ese trozo de comida que introduces en la boca de tu mujer con tus manos, y sabemos que el profeta, la paz sea con él, hizo esto, no es solamente un acto con el que el esposo se gana el corazón de la esposa y una forma de mostrar su amor por ella. Se considera también una limosna con la que se gana la recompensa de Dios. Bueno, sabemos que hay una ley del Corán en la que Dios Altísimo dice: realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Dios y en el último día y recuerde mucho a Dios. Esta es la ley 21 de la Sura 33. Como vemos, el profeta ha de ser nuestro ejemplo y en quien nosotros basemos nuestra vida, en su comportamiento. Nuestro comportamiento tiene que ser como el suyo, en la medida de lo posible. Por supuesto, él era el mejor hombre de la creación, pero nosotros debemos acercarnos a ese ejemplo. Vemos como el profeta, la paz sea con él, era un marido ejemplar. Siempre sonreía a sus esposas, era respetuoso y cariñoso con ellas, era paciente. Y no era orgulloso a la hora de hacer las tareas del hogar. Todo un ejemplo para nosotros, que no debemos olvidar. Demasiado a menudo los matrimonios entre musulmanes, y por supuesto entre gente que no es musulmana aún más, de hoy en día fracasan por no seguir verdaderamente el ejemplo del profeta, la paz sea con él. Y esta es una gran responsabilidad, sin olvidar también las responsabilidades que tenemos las mujeres, por supuesto. El profeta, la paz sea con él, nos dio pruebas en muchas ocasiones de que la conducta amable y el trato bondadoso con la propia familia es la prueba de una convicción perfecta, es decir, de un imán perfecto. Que Dios Altísimo nos ayude a todos a seguir el mejor ejemplo, que es nuestro amado profeta, la paz sea con él, y a seguir su ejemplo en nuestra vida y sobre todo en nuestras relaciones, bueno, en todas y en las familiares más. Amén. Gracias por escucharme y bueno, espero que estéis bien. Salam alaikum wa rahmatullahi.